Os quiero mostrar cómo se configura la navegación entre pantallas dentro de Compose. Antes de ponernos en materia, esto lo voy a hacer desde un mismo archivo y luego lo aplicaremos en archivos distintos. Primero lo hago en el mismo archivo para que se entienda la estructura, cómo funciona, y luego lo haremos en archivos separados, ¿vale? Antes de comenzar con la sintaxis de la navegación, lo primero que he creado han sido pantallas, o sea, elementos que queremos mostrar. En este caso, pantalla 1, obviar de momento estos parámetros, simplemente fijaros que pantalla 1 tiene un texto a la izquierda, ¿vale? Un texto que dice pantalla 1 desde el mismo archivo, para que sepamos qué pantalla es, y luego un botón, ¿vale? El on-click, de momento también, obviarlo, ¿vale? Simplemente un botón que diga un texto, en este caso, que sea pasar a pantalla 2. Tengo otra misma función con Posable, que es pantalla 2, pero esta vez con dos botones, ¿vale? Bueno, un texto que te dice en qué pantalla estás y dos botones. Un botón que sea volver atrás, que esto veremos con qué función se realiza, y otro botón que sea pasar a la pantalla siguiente, que en este caso es pantalla 3. Lo mismo, tengo una tercera pantalla que es pantalla 3, igual que la pantalla 2, y tengo una última pantalla que es la pantalla final. Esto es para practicar en el caso de cuando tengamos una pantalla de carga, ¿vale? O la típica pantalla de inicio, que esa pantalla te dirige ya a la pantalla principal, al home screen, pero desde esta pantalla tú no puedes volver a la de inicio, únicamente eh, se te abre y ya no puedes volver atrás, o sea, ya estarías en inicio, ¿vale? Entonces, para practicar este caso, tenemos tres pantallas y una pantalla final. Ahora sí, la navegación. Para generar esta navegación y poder controlar hacia qué pantalla nos dirigimos, tenemos que crear una función composable, yo la he llamado navegación, y esto es fijo, sí o sí, tenemos que crear una variable inmutable, un val, con el nombre que nosotros queramos, igual a Remember Nav Controller, ¿vale? El Remember Nav Controller es, es la función que nos permite saber en qué pantalla estamos y a qué pantalla vamos a dirigirnos. Esto de la navegación yo lo entiendo como Google Maps, ¿vale? Porque tenemos el recordar pantalla, o sea, el Remember Nav Controller, Navhost y Navcontroller. Navhost sería las rutas que tenemos nosotros predefinidas o en favoritos, por ejemplo, mi casa. Navhost lo que hace es guardar todas estas rutas que tenemos predefinidas o en favoritos. Por ejemplo, mi casa, un restaurante que nos gusta. Navcontroller es el GPS. Navcontroller es quien sabe ir de una ruta A a una ruta B, es decir, quien sabe ir desde mi casa al restaurante. Y el Remember Nav Controller lo que nos permite es esto, es guardar, es como el punto de ubicación, sabe dónde estamos, sabe que estamos en mi casa y sabe, o que partimos desde mi casa y sabe que nos dirigimos hacia el restaurante, ¿vale? Para que entendáis un poquito los conceptos entre Navhost, donde guardamos las rutas, es nuestro mapa donde tenemos la chincheta de cada uno de los sitios guardados. Nav Controller es quien nos dirige, es decir, es el GPS, y el Remember Nav Controller es quien nos guarda, sabe en qué ubicación estamos y sabe a dónde dirigirse. ¿Vale? Esto para haceros un poquito el símil y que se entienda el concepto. Entonces, para crear la navegación necesitamos crear la variable y crear navhost, ¿vale? La función esta de navhost, y esto truquito por si no lo sabíais, cuando escribís una función, casi todas estas funciones en Compose tienen parámetros que son fijos. Ahora, para saber si un parámetro es obligatorio, es decir, que requiere que escribamos este parámetro o no, fijaros en que si no tiene en el parámetro un igual, no es obligatorio. Si tiene los dos puntos, sí, ¿vale? Esto, por ejemplo, con la función text lo podemos ver. La función text, el único que tiene dos puntos es el texto en sí, o sea, lo que va entre comillas, y el resto es todo opcional, porque tiene todo igual. Esto es un truquito por si no sabéis qué parámetros tenéis que poner, pues fijaros, si tiene dos puntos es obligatorio, si tiene un igual no es obligatorio. Entonces aquí en navhost nos obliga a poner dos parámetros, el navcontroller, es decir,
quién es este GPS, o sea, quién es el que controla las rutas y sabe llegar de un punto A a un punto B, que en este caso es nuestra variable. Entonces, navController es igual a recordar pantalla o como hayamos llamado a nuestra variable. Y luego el siguiente parámetro obligatorio es Start Destination, que es el punto el cual partimos nosotros. Pues yo parto desde mi casa y luego me dirigiré al restaurante o a otros puntos que tengo guardado. ¿Vale? Por recapitular, navegación es variable, navhost. Navhost tiene dos parámetros que le tenemos que pasar, que es ese navcontroller, que es nuestra variable, y desde qué punto partimos. Esto, cuando lo estemos escribiendo, esto estará vacío porque aún no hemos escribido el resto. Ahora, ¿cómo guardamos, o sea, cómo sabemos que lo que hemos guardado como mi casa es mi dirección o mis coordenadas? Pues esto se hace desde Composable. Composable, dos puntos y la ruta. Yo, por ejemplo, esto lo podría llamar mi casa, ¿vale? Entonces, yo parto desde mi casa. Para este ejemplo lo voy a llamar P1, pero le podemos llamar el nombre que nosotros queramos. Esto entre paréntesis de Composable. Y siguientes entre llaves. Entre llaves le indicamos nuestra función Composable, es decir, nuestra pantalla. En este caso será pantalla 1, ¿vale? Se llama así nuestra función, pantalla 1. Y ahora sí, entre paréntesis, ¿vale? Irá nuestra variable. ¿Esto por qué es? ¿Vale? Esto al principio, cuando lo escribáis, esto va a estar así vacío. Y ahora os explico por qué. Primer paso, crear las pantallas. Segundo paso, crear la navegación con variable y navhost. Y ahora tenemos que volver a nuestras pantallas. ¿Vale? Esto lo vamos a tener así vacío. Y nuestro botón onClick lo vamos a tener también vacío. ¿Vale? Cuando lo creemos va a estar así. Lo único que ahora sí, por parámetro en nuestra pantalla, le tenemos que indicar el nombre de una variable, que para mi caso va a ser navegación. Lo podéis llamar como queráis, dos puntos y definimos el tipo de dato, que en este caso es un navController. Y ahora sí, en la función onClick, de hecho, bueno, tengo un vídeo en YouTube explicando también el concepto del botón, pero es para la estructura de un botón es la palabra reservada button, entre paréntesis la función onClick, que es la llamada función la callback, que esto significa que es la función que realiza una operación. O sea, es la que hace algo cuando nosotros interactuamos con ese botón. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando nosotros pulsemos el botón que dice pasar a pantalla 2? Pues llamaremos a, a nuestro parámetro o lo que nosotros hemos definido como navegación para usar las funciones de navController. Entonces, escribo navegación, que es como hemos definido nuestra variable, punto, y ahora nos van a salir las funciones de este navController. Las dos que nos interesan o las dos principales es Navigate y Pop Backstack. Empiezo por Navigate. Navigate, entre paréntesis, ¿cómo hemos definido nosotros? O sea, desde la pantalla 1, ¿a dónde queremos ir? Pues, por ejemplo, a la pantalla 2. Y ahora, en nuestro navhost hemos definido que la pantalla 2, ese composable, lo hemos guardado como P2. Pues vamos aquí le indicamos que queremos ir a P2. Ahora, haríamos lo mismo en pantalla 2. Navegación, por ejemplo, o el nombre que vosotros queráis, que definimos este navcontroller llamado navegación, y a los botones le vamos a decir que el primer botón que se llame volver atrás, como hemos ido de pantalla 1 a pantalla 2, si queremos regresar por donde hemos venido, es el método .popBackstack. ¿Vale? Que si lo vuelvo a poner. Y esto es volver atrás. ¿Vale? Este es un método que seguramente nos pida. Y lo siguiente es que justo en esta pantalla tenemos otro botón que sea navegar a la ruta 3. Ahora, cuando nosotros definimos, como hemos dicho, definimos este tipo de dato de navcontroller, a nuestro navhost le tenemos que indicar aquí que el que sabe las rutas o a dónde tiene que ir y en qué pantalla está es nuestra variable. ¿Vale? Lo que nosotros definimos aquí como navegación navcontroller es lo que dentro de navhost
guarda esto, ¿vale? Y ahora, por último, nuestra pantalla final no va a ir a ninguna otra pantalla. Es decir, no tiene, aparte, ningún botón, o sea, ninguna acción que nos pueda dirigir a ninguna pantalla, pero tampoco tenemos ningún parámetro navegación, dos puntos, nave control, ¿vale? Entonces, es por eso que aquí, cuando nosotros definimos PF, o sea, pantalla final, no tiene ningún parámetro, ¿vale? Esto para que se entienda. Voy a esto ponerlo en modo interactivo para que lo veáis. Estamos pantalla 1 desde el mismo archivo, hacemos clic en pantalla 2, tenemos estos dos botones. Este es el que hace referencia al punto pop-back-stack, que volvería a pantalla 1, y este el que volvería a pantalla 3. Igual, punto pop-back-stack, pantalla 3, y ahora pantalla final. Dice pantalla final desde el mismo archivo, ¿vale? Esto sería la estructura de este navhost. Ahora, ¿cómo podemos hacer si lo queremos hacer en otros archivos? Pues mira, nos vamos al proyecto Kotlin más Java. Bueno, como se llame nuestro paquete, ¿vale? Y aquí yo ya he creado varias, pero desde esta ruta, que es donde tenemos nuestro main activity, hacemos clic derecho, nuevo, y creamos un paquete, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, pantalla 3. Ahora, dentro de este paquete, otra vez, nuevo, Kotlin class o file, y añadimos un archivo. Pues aquí será pantallón, ¿vale? Nos podemos inventar el nombre, obviamente. Creamos este archivo y nos crea un pantallón.kt. Ahora, en el main activity me interesa que, por ejemplo, para hacerlo rápido, este primero, ¿vale? Esta pantalla 1, yo la copio, la meto aquí en pantallón, ya tendría toda mi estructura, pero ahora el nombre de la función va a ser pantalla 1, otro archivo. Ahora, en el main activity, en el navhost, ¿vale? A lo que nosotros nos referimos como P1, en vez de que sea pantalla 1, porque esto haría referencia al mismo archivo, vamos a decirle otro archivo, ¿vale? Ahora, a este pantallón, pantalla 1 desde otro archivo para diferenciarlo, ¿vale? Y vuelvo aquí, ¿vale? Ya nos está indicando que es pantalla 1 desde otro archivo. También podríamos indicar que nuestro punto de partida, en vez de ser la pantalla número 1, sea la pantalla número 2. Si yo esto lo hago y se carga, en vez de decirnos pantalla 1 desde otro archivo, dirá pantalla 2 desde el mismo archivo, ¿vale? Como diría nuestro profesor, yo no soy profesor, bueno, esto no sé si lo diría, seguramente algún youtuber lo explicará mejor que yo, pero esta es la forma que he tenido de entenderlo, ¿vale? Espero que os sirva.